Hola amigos estudiantes de la clase de Ciencias Naturales de Escuela Cabetiana. En el día de hoy estaremos trabajando con todos ustedes una temática muy interesante que es el dogma central de la biología molecular, un aspecto clave para las pruebas Abel. Así que continúen con nosotros. Bien amigos, en la clase anterior estuvimos trabajando con ustedes unos aspectos muy importantes, muy claves en lo que era cómo se transmite la información genética o hereditaria de padres a hijos a través de algo que se llamaban las leyes de Mendel, en donde evidenciábamos cómo las características físicas y fisiológicas de los padres eran transmitidos a los hijos a través de unas leyes de la herencia donde utilizábamos cuadros de Punnett. Utilizábamos diferente terminología, el genotipo, el fenotipo, los alelos, el gen, para poder entender cómo se transmite toda esta información. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a estudiar de manera profunda cómo se transmite, o sea, cómo se permite que una información que está contenida en el ADN permita que las características físicas sean determinadas a través de esa información que está allí. Vamos a entender entonces aspectos como los siguientes. En últimas, lo define, como están viendo en pantalla, algo que se llama el dogma central de la biología molecular. Prácticamente, ¿qué dice este dogma central? Que la información que todos nosotros tenemos en el ADN finalmente es una información que tenemos para fabricar proteínas, y esas proteínas son las características o las que determinan las características físicas del individuo. Por ejemplo, el color de los ojos es una proteína, pero para que nuestro cuerpo pueda producir el color café, azul o verde de los ojos, es necesario que la información para fabricar esa proteína que da el color a los ojos esté contenida dentro de la molécula de la vida que se llama el ADN. El color de la piel, la forma de las orejas, la estatura, todo está determinado por proteínas. Entonces, básicamente, la información que está guardada en el ADN es información para que nuestro cuerpo o nuestras células fabriquen proteínas, que son las que van a determinar nuestras características físicas. Para poder ir complementando todo esto, partamos de los siguientes análisis. Ese ADN que nosotros tenemos, o esos ácidos nucleicos, en realidad nosotros tenemos dos tipos a nivel general de ácidos nucleicos o que contienen información de las características hereditarias. El ADN es una molécula bastante grande, es una de las moléculas más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, y está constituido por dos cadenas, ¿sí? Unas cadenas de polinucleótidos. Esos nucleótidos son unas moléculas más pequeñas, como por decirlo así, en una camándula. Esa camándula es una cadenita, pero está hecha de varias pepitas. Sucede que el ADN pues también es una cadena inmensa que está hecha de unas pepitas, pero que no son pepitas, son moléculas, y esas moléculas se llaman nucleótidos. Esos nucleótidos del ADN están formados por tres cosas básicamente: una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Y esas bases nitrogenadas, estamos hablando a nivel general, pueden ser purinas o pirimidinas, puede ser adenina, guanina o citosina y timina. El azúcar que hace parte del ADN se llama desoxirribosa, por eso el nombre ADN. ADN traduce ácido desoxirribonucleico. ¿A qué se debe el nombre? Al tipo de azúcar que contiene la cadena de ADN. Es un azúcar que se llama desoxirribosa. El otro tipo de ácido nucleico que existe es el RNA o ARN. Eso depende de la forma en que tú lo mires, si lo hablas en inglés o en español. En este caso ARN significa ácido ribonucleico. También tiene 4 bases nitrogenadas, que serían adenina, guanina, citosina y uracilo. Si ustedes comparan las bases nitrogenadas del ADN, las comparan con las bases nitrogenadas del ARN, en esencia son las mismas, pero solamente difieren en una base nitrogenada, ¿sí? Si ustedes comparan aquí, ya no hay, en este caso en las pirimidinas, ya no hay aquí hay timina en el ADN. Estas dos son iguales: adenina, guanina, adenina, guanina. O sea que el ADN y el RNA tienen adenina y guanina.
Pero en las pirimidinas, el ADN tiene citosina y timina y el RNA o ARN tiene citosina y tiene uracilo. Es decir, que en lugar de timina, el RNA tiene uracilo. Y el azúcar que forma el RNA o que conforma el RNA se llama ribosa, por eso el nombre de ácido ribonucleico, porque está hecho de un azúcar especial que se llama ribosa. Pero ¿cómo vamos a poder entender todo este esquema que hemos mostrado allí inicialmente? El ADN, como lo estamos mostrando en esta gráfica, es una cadena doble, es una tira, son dos hilos que se enredan, se entorchan uno sobre otro, eso se llama una estructura helicoidal. Y cada cadenita de estas amarillas que estamos viendo acá, pues están hechas de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Tres cosas, decíamos. Un azúcar, lo estoy señalando aquí, es como este pentágono que está acá, es una desoxirribosa. Acá hay un puntico que tiene una P, no sé si lo alcanzan a visualizar bien en el video. Ese es el grupo fosfato. Y esto que aparece aquí en moradito es la base nitrogenada. Pero bases nitrogenadas en los nucleótidos pueden haber varias, ¿sí? Por ejemplo, aquí esto es una guanina y aquí aparece al otro lado una citosina. Aquí hay una timina, aquí hay una adenina, ¿sí? Que hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN y en el RNA también, por supuesto. Entonces aquí tenemos una cadena completa. Esto que estoy rodeando aquí sería un nucleótido, sería el primer nucleótido. Este nucleótido tiene una guanina. Aquí estaría el segundo nucleótido, lo estoy rodeando. Este tendría una timina. Aquí aparecería un tercer nucleótido, ¿sí? Aquí este tiene una timina y así sucesivamente. Esta sería una cadena de ADN, ¿sí? Una cadena. Y aquí al otro lado estaría la otra cadena de ADN. Recuerden que el ADN es una cadena doble, son dos tiras que se enrollan la una sobre la otra, ¿sí? Esa sería una cadena de ADN. Entonces, como ustedes ven, es una cadena de nucleótidos, pero nucleótidos existen 4 tipos, digámoslo a nivel general. Nucleótidos que tienen guanina, nucleótidos de timina, nucleótidos de citosina y nucleótidos de adenina, ¿sí? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? 4 tipos de nucleótidos. Y eso es lo importante para que lo miremos ahora. Aquí tenemos en la parte superior derecha la estructura general de un nucleótido. Entonces tenemos el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada, que es lo que va a cambiar de un nucleótido a otro, ¿sí? Aquí puede haber, repito, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina. Esa información del ADN, pues este ADN, pues él se empieza a condensar, a enrollar, a empaquetar, formando lo que nosotros conocemos como los cromosomas. Es decir, que el cromosoma es ADN, pero supremamente enrollado, empaquetado, porque tiene que caber dentro del núcleo. Tengan en cuenta algo: si el ADN de una célula nuestra lo estiráramos totalmente, eso me daría 1 metro, pero es 1 metro que tiene que caber dentro de un núcleo de una célula, que es más o menos la milésima parte de 1 milímetro. Entonces es una cosa tremendamente pequeña donde tiene que caber 1 metro de ADN. Entonces por eso tiene que estar supremamente enrollado. Entonces ese ADN está constituido estructural y químicamente, así como lo acabamos de explicar. Recuerden ustedes también que esos cromosomas de los cuales estamos hablando, a veces existen fallas en la división meiótica cuando se fabrican los gametos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, y pueden ocurrir errores. Entonces vamos a aclarar a través de esta lámina. Aquí tenemos un cariotipo, que es una foto que se le toma, es una foto real, lo que estamos mostrando, una foto de unos cromosomas de una persona cualquiera. Aquí sería una persona normal. Aquí tenemos el par de cromosoma número 1, el par número 2, ya saben ustedes que hablamos de pares porque un cromosoma lo da el papá y el otro cromosoma lo da la mamá, hasta llegar al par número 22, y aquí estaría el par de cromosomas sexuales. Los dos son cromosomas X, ustedes los ven, son iguales, lo que me indica que esto es una dama, ¿sí? Viendo este cariotipo yo digo, esto es una mujer, porque tiene XX. Si fuera hombre, aparecería un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? El cromosoma Y generalmente es un poco más chico, pero aparece un par de cromosomas por cada tipo, o sea, por cada número. Aquí tenemos un cariotipo de una persona enferma con una condición especial de síndrome de Down.
Ya sabemos que el síndrome de Down es trisomía número 21, lo que indica que en el par número 21 pues no va a haber ningún par, sino que van a haber 3 cromosomas número 21, que no es lo normal, ¿sí? Ustedes miran el par número 1 está bien, el par número 2, el 3, el 4, el 5, pero cuando llegamos al 21, aquí está, deberían aparecer 2, pero aparecen 3, ¿sí? Lo que me indica que esta persona tiene síndrome de Down. Entonces para eso también se utilizan los cariotipos. Y llegamos entonces ahora sí a entender esto de lo que es el dogma central de la biología molecular. ¿Qué me dice el dogma central de la biología molecular? Que resumíamos al principio, que el ADN se puede autocopiar. Ese fenómeno se llama la replicación, como lo estamos mostrando acá, ¿sí? ¿Por qué se necesita que el ADN se autocopie? Cuando una célula se va a dividir, es necesario que ella tenga 2 copias del ADN cuando se vaya a dividir por mitosis. ¿Eso por qué? Porque una copia del ADN debe ser entregada a una célula hija y la otra copia del ADN debe ser entregada a la otra célula hija. Pero también sucede que sabemos que en el ADN está la información para fabricar las proteínas. Pero las proteínas no se fabrican en el núcleo. Las proteínas son fabricadas por unas estructuras que se encuentran en el citoplasma y que se llaman ribosomas. Entonces es necesario que la información que está en el ADN dentro del núcleo salga del núcleo y vaya al citoplasma y se encuentre con los ribosomas para que los ribosomas hagan el proceso de la fabricación de la proteína a partir de la información que estaba en el ADN. ¿Cómo sucede el proceso? En primera instancia, dentro del núcleo va a ocurrir un fenómeno que se llama la transcripción, como lo estamos señalando acá. ¿En qué consiste eso? La célula copia el fragmento del ADN, el pedazo, por decirlo así, un fragmento de un gen, o sea, de una información que me sirve para fabricar una proteína que en ese momento el cuerpo está necesitando, porque el cuerpo fabrica proteínas en el momento en que las necesite, no cuando no las necesita. ¿Sí? Por ejemplo, la insulina es una proteína, pero no vamos a estar fabricando insulina a toda hora, sino solamente cuando la necesitemos. Ahora bien, se copia dentro del núcleo, se copia ese pedazo de ADN, ¿sí? Pero no se copia en forma de ADN como una cadena doble, sino que se copia en forma de RNA, que le llamamos RNA mensajero. Si ustedes notan, el RNA es una sola cadenita, ya no son 2. Y el RNA aquí traerá también otra diferencia, es que ya no tiene timina, tiene uracilo. Entonces también lo podemos identificar por esa situación. Entonces hemos copiado un pedacito del ADN, no lo copiamos todo, sino que copiamos un pequeño fragmento, un gen. Y ese RNA saldrá del núcleo hacia el citoplasma para que se encuentre con el ribosoma, el cual va a tomar ese RNA mensajero donde está la información, y él va a coger y va a leer esa información para poder fabricar lo que aquí estamos señalando que sería la proteína. La proteína que va a servir, por ejemplo, para controlar el azúcar, la proteína del color del pelo, la proteína del color de los ojos, la proteína del RH, diferentes proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces aquí tenemos estos 3 procesos a nivel general. Entonces primero el ADN se replica, así más o menos como le estamos mostrando en esta gráfica que está ampliado ahí en la guía que se les ha enviado para que ustedes la lean con un poco más de detenimiento, donde cuando se hace la replicación prácticamente el ADN se abre, como lo estamos mirando acá, las tiras se abren y a cada tira se le empieza a crear una copia ahí al frente. Pero esas copias tienen que ser complementarias. ¿Cómo así? Que si en la cadena original está azul oscuro, aquí aparecía timina, al frente debe tener adenina. Adenina siempre se une en el ADN para formar como una escalera, ¿verdad? Como ustedes lo miraron en la gráfica. Pero siempre se une adenina con timina, que es lo mismo que decir timina con adenina, ¿sí? Viceversa. Y se une la citosina con la guanina, ellas se unen. Entonces por eso ustedes ven que siempre aquí cuando se está fabricando el ADN aparece adenina con timina, vea, y la célula al multiplicar aquí, al crear la copia al frente de timina pone adenina, y así sucesivamente en toda la estructura que queda como una pequeña escalera
helicoidal siempre va a pasar lo mismo. El otro proceso que hablábamos es el proceso de la transcripción, que es crear una copia, pero un pedacito nomás del ADN. No lo vamos a copiar todo como si ocurre en la replicación. En la transcripción copiamos solamente el fragmento que contiene la información para fabricar la proteína que en ese momento se necesita. Entonces lo que hace la célula es ir colocando nucleótidos de acuerdo a que sean complementarios. Observemos acá, por ejemplo, aquí está llegando este nucleótido. Adenina que encaja con timina. Recuerden, adenina con timina, citosina con guanina. Pero en este caso, el RNA, no pierdan de vista, el RNA no tiene timina. En lugar de timina tiene uracilo. Entonces por eso si yo miro aquí, adenina, aquí debería tener timina, pero como la línea roja es el RNA que yo estoy fabricando, entonces no le voy a colocar timina, sino que le voy a colocar uracilo. Bien, y así sucesivamente, mira, adenina, uracilo, guanina, citosina, adenina, uracilo. Las cintas azules son el ADN normal y la cinta roja es la cadena de RNA que se está fabricando, pero es una copia de los nucleótidos, una copia complementaria. Y esa cadena de RNA mensajero es la que va a salir al citoplasma para que el ribosoma, es esta estructura color morado, fucsia que tenemos acá, él va a través de un mecanismo que se llama de código genético, va leyendo esos nucleótidos por códigos de tripletas o codones, va leyendo de 3 en 3 y determina qué aminoácido es el que tiene que ubicar. Recuerden que las proteínas están hechas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos en la naturaleza, no existen más. Entonces, cada código de, por ejemplo, AUG sería un código, ¿sí? Me determina uno de los 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces, con esa información, el cromosoma va colocando aminoácido por aminoácido, los va pegando, va formando una cadenita, ¿sí? Y esa cadenita es la que finalmente nosotros le damos el nombre de proteína, una cadena de aminoácidos. Aquí vemos, por ejemplo, la creación de, la lectura que está haciendo el ribosoma, lo va leyendo de 3 en 3, entonces el ribosoma colocó aquí un aminoácido que se llama fenilalanina. Los nombres no tienen que aprendérselos, no es importante. ¿Cómo hace eso? En toda la naturaleza, sin importar el ser vivo, desde la cucaracha, la planta, el hongo, el ser humano, todos utilizamos el mismo código de información. Por ejemplo, la primera base, o sea, la base nitrogenada, la segunda base y la tercera. A ver si nos hacemos entender. Utilicemos este ejemplo. La primera base, o sea, el primer nucleótido que él lee, de las 3 que él debe leer, es C. Si el segundo es U y el tercero fuese una C, ¿sí? Como aparece acá, me daría el codón CUC. ¿Y eso qué determina? Que el ribosoma, cuando vaya a fabricar la proteína, él debe colocar un aminoácido que se llama LEU o leucina, ¿sí? Lo mismo pasará con toda esta tabla de código genético, ¿sí? Entonces me devuelvo, por ejemplo, aquí a esta lámina. Mire que aquí están leyendo la tripleta U, ¿sí? Las 3 U. Me voy a ir acá y busco dónde están las 3 U. Por ejemplo, mira, aquí la encontré, vean. 3 U, ¿sí? Las 3 U. Y dice acá que eso significa fen. Por eso en la gráfica aquí aparece Fe, que es el mismo, fenilalanina. ¿Sí? Esa es la forma en la que el ribosoma va leyendo de uno en uno. Lo importante en esta temática es que nosotros entendamos que finalmente lo que se guarda como información dentro del ADN es información para fabricar proteínas. Y eso es todo un proceso que va desde la transcripción, que es crear una copia del ADN en forma de RNA mensajero, y luego ese RNA mensajero pasa al citoplasma para que ocurra el segundo proceso, que es la traducción o síntesis de proteínas, en la cual el ribosoma va leyendo esos códigos de nucleótidos de 3 en 3, llamados codones, y va colocando aminoácidos hasta ir formando una cadena de aminoácidos que se llama proteína. En la próxima clase, que tendremos el día miércoles, vamos a ampliar todo esto que estamos hablando en este video, y esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. Hay unas preguntas ICFEX también, tipo saber, donde vamos a
tratar de verificar si estas temáticas se están apropiando para poder resolver situaciones problema. La capacidad que tienen ustedes para poder aplicar estos conceptos en situaciones problema que nos evidenciaría en el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de inferencia, de deducción que tienen todos ustedes. Los esperamos en una próxima clase. Feliz día, chao.